¿Ya tienes la señal? Que no los dos micrófonos por si acaso. Ah, ok. Aló, aló. Ya somos lo que puede. Mauro, que lo van a ponchar. ¿Seguro? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A continuación, el señor ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, acompañado por los señores comandantes de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, y el director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, les entregan a ustedes nuevos detalles, avances sobre la investigación por el caso Haití. Luego de la exposición que hagan ellos, quedamos atentos a las preguntas de los medios de comunicación, 6 que ya tenemos inscritas desde hace un rato. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los medios de comunicación, a los periodistas que nos acompañan en la mañana de hoy. De acuerdo con las instrucciones del presidente Iván Duque, el gobierno de Colombia continúa prestando toda la colaboración a través de Interpol con la hermana República de Haití en un mecanismo de cooperación para facilitar la investigación y el esclarecimiento de los hechos. El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el almirante Amaya, y miembros de nuestra Policía Nacional, de la DIJÍN, su director, lo mismo que del Interpol Colombia, desde el viernes pasado se encuentran en Haití desarrollando acciones de cooperación y entregando la información que ha requerido Interpol y colaborando con las autoridades haitianas en el desarrollo de esta investigación. Sea lo primero señalar que ese proceso continúa y, por supuesto, como lo hacemos en la mañana de hoy, informamos a los colombianos y a la comunidad internacional los resultados de ese proceso, con la claridad de que nuevamente rechazamos el magnicidio que allí sucedió y toda la disposición de nuestra Policía Nacional, de nuestra Fuerza Pública, de nuestro Ejército Nacional para colaborar con el desarrollo de esa investigación, para que se esclarezcan los hechos, se haga justicia y se conozca la verdad. Le doy la palabra al general Vargas, director general de la Policía, con el fin de presentar los avances en términos de la investigación y sobre todo de la cooperación que se desarrolla a través de Interpol con la hermana República de Haití. Muy buenos días para todos. Buenos días, señor ministro, Mijal Navarro, Mijal Zapateiro. Los saludamos a todos ustedes desde no solamente la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, sino es la sede de la Oficina Central Nacional de Interpol de Colombia para el mundo. 196 países conforman esta oficina. Y lo menciono ¿por qué? Porque, como lo dijo el señor ministro de la Defensa, estamos utilizando el mecanismo de cooperación más grande en el mundo después de la ONU, que es Interpol. 196 países cooperan policialmente y en algunos casos esa cooperación se traduce en investigación que es aportada a procesos de investigación judicial en los países en el mundo. Y eso es lo que está haciendo la comisión representada por la DNI, la Dirección de Inteligencia de la Policía y la Oficina Central Nacional de Interpol. Como ustedes ven, los funcionarios de Interpol que se encuentran aquí acompañándonos tienen una representación especial, como así lo dice el convenio firmado, signado por Colombia con Interpol y con los países en el mundo. Nuestro funcionario está de manera permanente y en tiempo real dándole información a las autoridades policiales haitianas en este marco de cooperación. Indicar que hemos conformado 4 equipos de trabajo con un nodo central dirigido
por el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, quien nos acompaña acá, que es el coronel Pardo. En esos ejes de trabajo quiero recordarles que están nuestras fuerzas militares, está Migración Colombia, está la UIAF principalmente, y de apoyo otras entidades como Migración Colombia, la Superintendencia de Vigilancia Privada. Tenemos una permanente coordinación con la Cancillería de nuestro país. Hasta el momento, la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia ha intercambiado 322 mensajes, especialmente con 5 países, con 5 oficinas de Interpol de 5 países: Haití, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos. En esos intercambios de información, lo que hemos venido cooperando son registros migratorios, nombres de empresas, nombres de personas, en el ánimo de verificar la información, primero, que nos ha pedido Haití, y 2, la información que hemos venido trabajando desde Colombia con nuestro equipo de trabajo. Se han procesado 10.126 datos, con 1.811 abonados telefónicos, procesados desde el jueves, cuando empezamos a recibir la primera información. Se han procesado 806 imágenes de cámaras en Colombia, de cámaras en otros países, de los cuales también el equipo que está localizado en Haití ya le ha dado parte de esas imágenes a las autoridades haitianas y ha servido para las investigaciones que con total, y aquí quiero hacer una claridad técnica muy precisa, la investigación por el homicidio del presidente la tienen las autoridades judiciales de Haití. Colombia está cooperando policialmente en lo que requieren. El aparato judicial haitiano es independiente y autónomo. Quiero reiterar que esto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. De esas 806 imágenes, se han sacado fotografías importantes para la identificación de personas aquí en Colombia, en República Dominicana, en Panamá y en Haití, por supuesto. 56 horas de videos han sido analizados. Hemos tomado 22 entrevistas policiales que ya han sido compartidas, la mayoría con las autoridades haitianas. 51 actividades, discúlpeme, de recolección de información en calle con los equipos de investigadores de Interpol, y con Migración Colombia se han tenido, en el marco de la cooperación, se han analizado 32 movimientos migratorios. Se identificaron y hemos verificado 5 empresas, pero ya más adelante les voy a indicar sobre cuál de ellas estamos nosotros pidiendo una colaboración más detallada, ya que no se encuentra en Colombia, y alrededor de ella la identificación de 34 personas que por habeas data y en términos de la convención no podemos revelar los nombres ante ustedes, no lo podemos hacer. Mediante la coordinación ya directamente con la Oficina Nacional de Interpol de Haití, que pertenece al Ministerio del Interior y de Justicia de Haití, hemos logrado la identificación de 21 colombianos, 3 de ellos muertos, sube a 1 la cifra de un colombiano muerto, y 18 capturados, para un total de 21. ¿Qué se ha identificado en la labor de campo con
lo que les acabo de indicar. 19 tiquetes aéreos fueron comprados a través de una tarjeta de crédito registrada en Miami, perteneciente a una empresa de seguridad registrada en ese lugar. Ya estamos pidiéndole la colaboración precisamente a la Oficina Nacional de Interpol de los Estados Unidos, basada en Washington, para que nos ayude con todos los datos precisamente de la empresa, de quién está registrada la tarjeta de crédito. Estamos avanzando con la UIAF también aquí en Colombia para verificar todos los datos de la transacción. Esas personas hacen parte de los 21 colombianos o capturados o que murieron en Haití, viajando Bogotá, Santo Domingo, y ese es el trayecto con el cual fueron comprados esos 19 tiquetes con esa empresa, con esa tarjeta de crédito empresarial. Hemos logrado establecer aquí en Colombia unos vínculos hasta el momento de comunicación, y es lo que iremos dilucidando, ampliando en estos días, del señor Germán Rivera García y el señor Duvernay Capador, muerto en Haití, con la empresa CTU Security, basada en Miami, Florida. Hemos encontrado, vuelvo a reiterar, relaciones de comunicaciones, y dentro de las entrevistas que hemos recogido en Colombia se habla precisamente de esa coordinación también, es decir, tenemos una doble verificación de la relación de ellos dos con esta empresa. El representante de esta empresa, lo cual es público, es el señor Anthony Emanuel Intriago Valera, de nacionalidad venezolana. Ante esta representación, y que ya es público, le hemos pedido también a la Oficina Nacional de Interpol de estos países mencionados, pero especialmente de Estados Unidos, que nos amplíe la información o que le remita esa información directamente a las autoridades haitianas. Hemos identificado también por comunicaciones que el señor Duvernay, Capador Giraldo, y el señor Germán, quien murió en Haití, y el señor Germán Alejandro Rivera García, tenían comunicación, y esto ya es técnico y está en poder de las autoridades haitianas, tenían comunicación con el señor James Solages, ciudadano haitiano-americano, quien se habría entregado a las autoridades policiales de Haití y está capturado, de acuerdo también con un email llegado por el sistema I-24/7 de Interpol desde la Oficina Central Nacional de Interpol en Haití. De igual manera, tuvimos conocimiento a través precisamente del equipo de trabajo basado en Colombia, liderado por Interpol, que el comisario Dimitri Gerard, jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional de Haití, habría realizado viajes a Ecuador, Panamá, República Dominicana, utilizando como tránsito a Colombia el 19 de enero, todos este año, República Dominicana, Bogotá, el 20 de enero, Bogotá, Ecuador, les reitero, todo este año, 1 de febrero, Ecuador, Bogotá, República Dominicana, 22 de mayo, República Dominicana, Bogotá, el 23 de mayo, Bogotá, Ecuador, el 28 de mayo, Ecuador, Bogotá, el 29 de mayo, Bogotá, República Dominicana.
Ahora lo que estamos haciendo con los investigadores de campo, con las horas que les he dicho a ustedes y las actividades de recolección en calle, comienza la verificación de qué actividades estaría realizando el comisario Dimitri Gerard en estos viajes en territorio colombiano, y de igual manera le hemos pedido a los países en donde esta persona estuvo que se realicen las actividades en el medio del convenio de Interpol policialmente hablando, para que se nos conteste esta pregunta y de igual manera se envíe esta información tanto a República Dominicana como a la Oficina Nacional de Interpol en Haití. Se ha ampliado también el marco de trabajo sobre el señor Germán Alejandro Rivera García, en donde hemos encontrado 5 contactos en Haití, 12 en Estados Unidos, 3 en Panamá, 2 en Emiratos Árabes, 3 en Venezuela, y esto es parte del trabajo que comenzó desde el jueves y que se ha avanzado de manera rápida. Creo que esta ha sido una de las verificaciones de Interpol que con mayor rapidez hemos venido obteniendo información y que le estamos enviando esa información a los países involucrados en donde nos están pidiendo información. De igual manera, estamos ampliando en las bases de datos la búsqueda de información del ciudadano haitiano-americano James Solajes, del ciudadano haitiano-americano Fenil Gordon Desir y del doctor de nacionalidad haitiana Cristian Emmanuel Sanón II. De ellos 3 estamos ampliando información. Le hemos pedido no solamente a los 5 países que ustedes acaban de escuchar información sobre movimientos migratorios, contactos policialmente, imágenes, verificaciones que nos puedan indicar procesos judiciales, sino información de índole comercial y que verifiquen la posibilidad de contactos en Colombia y en estos países mencionados. Seguimos en Puerto Príncipe con la comisión. Se han tenido reuniones. De estas reuniones no podemos dar información, hace parte, y así nos lo han pedido las autoridades haitianas. Respetamos y acatamos lo que nos han pedido las autoridades de Haití. No podemos revelar el contenido de las reuniones que se han sostenido. Lo que sí les podemos decir es que son reuniones para pedir apoyo, soporte en la investigación que se está dando. Nos han dado las gracias por la información oportuna que nosotros les hemos enviado. Nos están pidiendo unos nuevos datos de interés y el equipo nuestro está trabajando 24 horas conectado con el equipo nuestro en Haití y con la Oficina Central Nacional de Interpol también en Puerto Príncipe. Estos son señor ministro, los avances. No podemos revelar algunos de los nombres que están contenidos por habeas data dentro del compromiso de Interpol. Se está avanzando con la cantidad de información recolectada y trabajando de la mano, cumpliendo las instrucciones del señor presidente para dar la información de manera oportuna y real a las autoridades de ese país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este es un desafortunado hecho sin precedentes en nuestro país y en la región, como ha sido reiterado por el presidente Duque. El Gobierno Nacional y nuestras fuerzas militares y de policía ofrecen todas las garantías para esclarecer los hechos, como se ha venido dando a través del mecanismo de cooperación de Interpol. Quisiéramos también en esta mañana señalar las acciones que desarrolla nuestro Ejército Nacional en materia de formación y preparación de nuestros soldados. Los integrantes de nuestro Ejército colombiano siempre han sido
formados para actuar con estricto apego a la ley. Nuestros soldados y policías asumen con el mayor honor su profesión durante toda su vida. Cerca de 300.000 uniformados activos y más de 200.000 retirados han velado siempre por la seguridad y la defensa de nuestra patria. Quiero darle la palabra al comandante general de las Fuerzas Militares, el general Navarro, para que se refiera a las acciones que desarrolla nuestro Ejército Nacional respecto al proceso de formación y parte posterior, preparación para el retiro de nuestros soldados, oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Un saludo muy especial para ustedes, señores periodistas, y para los oyentes que están siguiendo en este momento esta importante transmisión. Ante la preocupación que sabemos que existe al pueblo colombiano y a la comunidad internacional sobre cuál es la capacitación que reciben nuestros militares y qué pasa con ellos después de que abandonan las filas de las fuerzas militares, queremos ser muy enfáticos en dos aspectos muy importantes. El primero, la capacitación que reciben nuestros militares se desarrolla en escuelas de formación y de capacitación en unos programas que están acreditados en su gran mayoría por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que nuestra vocación es una vocación honorable y ejecutada por colombianos. Y en esas capacitaciones que se dan son unos programas serios, unos programas estructurados, cumpliendo con unos altos estándares de educación y también que tienen un componente de transversalización con derechos humanos, derecho internacional humanitario y el derecho derecho internacional de los conflictos armados. Entonces estamos hablando de unos programas serios y responsables, con un claro objetivo: defender la Constitución Nacional, cumplir con la misión institucional que nos determina en el artículo 217 de la Constitución Nacional. Ahí está muy clara y muy centrada esa preparación y esa misionalidad: defender y proteger la Constitución y la ley, principios y valores institucionales, ética y moral para el quehacer militar. Ahí, en eso es lo que preparamos a nuestros soldados, y todos los colombianos han sido testigos de cuál ha sido el beneficio de la protección que dan los soldados y los policías de Colombia. ¿Qué pasa después de que los oficiales, suboficiales y soldados abandonan las filas de la institución? Nosotros es importante tener claridad que todos los años se retira un promedio de 10.621 hombres integrantes de las filas, por diversas causales. Por ejemplo, los oficiales, al año, entre el 2010 y el 2020, se han retirado 4.724 oficiales. Las causales en esencia son solitud propia, procesos propios de retiro de las fuerzas y otro tipo de causales. De nuestros suboficiales en estos periodos se han retirado 19.298 hombres precisamente por esas causales: solitud propia, procesos de retiro de la fuerza. Y soldados profesionales se han retirado entre el 2010 y el 2020 82.190. Estamos hablando de que en este lapso de tiempo se han retirado 106.212 hombres de la institución. Y queremos hacer referencia a estas cifras porque es una cantidad importante de hombres y mujeres que retornan a la civilidad, pero ellos no se van así simplemente, porque hay una responsabilidad social e institucional del gobierno y de las fuerzas para ello. Oficiales y suboficiales salen con una capacitación, salen la gran mayoría con títulos universitarios, son tecnólogos y están listos también para reintegrarse a la vida laboral. Son personas
que salen en un promedio, hay promedios de edades, pero si ya nos vamos a los soldados profesionales, nuestros soldados profesionales que cumplen el tiempo de servicio, 20 años, están inmersos en un programa que tenemos que se llama el Programa de Retiro Asistido. Entre el 2013 y el 2018 han recibido este programa 13.800 de nuestros hombres. En el 2019, 3.724. En el 2020, 3.735. En el 2021, 2.721. 2.719. Un total de 23.978 hombres han recibido este retiro asistido. Este retiro asistido tiene un fuerte componente que es capacitar al hombre para retornar a la vida civil. Hay un convenio que está con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA, y preparamos a nuestros hombres en cursos como por ejemplo mecánica, se han preparado 567 hombres, gestión documental, en cocina, mesa y bar, en maquinaria pesada, operarios de maquinaria pesada, complementarios en sistemas, en construcción, en electricidad domiciliaria, mantenimiento de refrigeración y climatización y además educación media para los que todavía no han logrado acceso a este tipo de educación. Este ejercicio se hace durante un año. Pero no solamente el Estado se ha quedado ahí, también nuestros hombres reciben una serie de beneficios, tanto oficiales como suboficiales, pero nos vamos a centrar en nuestros soldados profesionales. Nosotros los militares en uso de buen retiro tenemos un sistema de salud robusto para el hombre retirado y para su familia. Hay apoyo psicosocial de conclusión de acuerdo a la ley de veteranos. Hay acompañamiento y orientación para construcción de proyectos de vida, ruta de empleabilidad. Estos hombres no salen solos, estos hombres les hacemos un gran proceso de inducción. Acceso a programas de vivienda subsidiada por el Gobierno Nacional para seguridad del núcleo familiar. Beneficios de cajas de compensación en educación y recreación y salen con una asignación de retiro. Esta asignación de retiro es una asignación por ley que ronda sobre 1.700.000 pesos. Pero con la capacitación que enunciamos anteriormente, nuestros retirados tienen la posibilidad de tener nuevos ingresos, insertarse a la vida laboral, tener acceso a programas de empleabilidad, en fin. Hay otra oportunidad y máxime a la edad promedio en que nos estamos jubilando. Hay una ruta de empleabilidad que es bien importante, con unas redes de apoyo interinstitucionales. Esto está articulado desde el Ministerio de Defensa, el Servicio Nacional de Aprendizaje, cajas de compensación e institutos de educación superior. El gran objetivo es promover dinámicas de responsabilidad social orientadas a la inclusión laboral y fortalecimiento de competencias laborales. Aquí, entre otros aspectos que se tratan, hay asesoría laboral, hay alianzas empresariales con oportunidades laborales, hay orientación en detalles como, por ejemplo, construir hoja de vida, difusión de ofertas laborales, y nuestros comandantes en territorio tienen la gran tarea de ayudar a esta inserción laboral. Hay una gran articulación entre el sector público, el sector privado, con nuestros soldados, oficiales y suboficiales que pasan al retiro. Señor ministro, de acuerdo a instrucciones del señor presidente, instrucciones suyas, quisimos compartir esta información para que el pueblo colombiano, la opinión nacional, la opinión internacional tenga claridad cómo es que se preparan y se capacitan los soldados en Colombia, los militares en Colombia, bajo unos altos estándares de profesionalismo y de respeto por la Constitución y la ley, ética y moral, y que también hay una gran responsabilidad del Estado, de las fuerzas militares, del Ministerio de Defensa, en que estos hombres, una vez terminen de servirle con honores a la patria, se puedan reintegrar sin ningún problema a la vida laboral nacional. Muchas gracias, señor ministro.
Queremos ratificarle a los colombianos y a la comunidad internacional la decisión del gobierno del presidente Duque de continuar con esta cooperación a través de Interpol para el esclarecimiento de esos hechos. El equipo interinstitucional que opera desde Colombia apoya a la Comisión Internacional que está en Haití y responde a los requerimientos de información que han sido solicitados por parte del gobierno haitiano. Hoy, 26 uniformados retirados se encuentran envueltos en este hecho. Por supuesto, trabajaremos en esclarecer 23 uniformados retirados se encuentran involucrados en este hecho que sucedió a un país hermano como Haití. Esclareceremos a partir de la información que se suministre, se permitan esclarecer esos hechos en la República de Haití. Somos solidarios también con las familias de estos colombianos allí involucrados. Por lo tanto, los procesos de acompañamiento, como han sido señalados acá, en términos de formación en valores, principios, apego a la ley y las competencias son dados históricamente, son reiterados en el apoyo en su proceso de retiro para los más de 10.000 hombres que en promedio, entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales, entran en retiro cada año, como ha sido manifestado, y tenemos un compromiso, inclusive con la ley del veterano firmada por el presidente Duque, en avanzar con beneficios tangibles como han sido señalados aquí, de modo que siempre puedan continuar con honor en el desarrollo de sus carreras profesionales posteriormente a su retiro. Procedemos entonces a responder las preguntas de los medios de comunicación. Gracias, señor ministro, muy amable. Damos paso entonces a las 6 preguntas que inscribimos a las 6:45 de la mañana, cuando estaba ya la inmensa mayoría de los colegas acá, más de 18 cámaras de televisión. Comienzo con César Chaparro de Noticias Caracol. Les pediría hacer las preguntas desde este micrófono y la mayor precisión posible. Ustedes dicen a quién se la formula, César, y se prepara Luis Jaime Acosta. Déjense rollos. Buenos días a todos, estamos en directo para Noticias Caracol. Una pregunta para el general Navarro. General, obviamente respetando el debido proceso y el derecho que tienen los capturados en Haití, hay una pregunta que nos surge. Usted dice que ellos no salen solos. ¿Qué proceso tienen ellos de seguimiento para no ser, digamos, engañados por organizaciones para cometer todo tipo de actividades, de pronto hasta internacionales? Repetimos, respetando el debido proceso que tienen esos militares allí capturados. Y la pregunta para el general Vargas. General, ¿cuál es la hipótesis que ustedes en este momento están manejando sobre el tema? ¿Fue una maniobra de pronto engañosa desde Colombia que se pudo haber fabricado? Y si nos puede regalar detalles de qué se ve en los videos que a ustedes más les ha llamado la atención. Bueno, cuando nuestros soldados, oficiales y suboficiales terminan su servicio en las filas, se convierten en ciudadanos con pleno uso de derechos, pero también con unas obligaciones como cualquier ciudadano colombiano. Yo creo que este aspecto es muy importante. No tenemos ninguna facultad, ni nada que nos ordene, ninguna norma que nos ordene que tengamos que hacerle seguimiento a qué pasa con ellos. No tenemos ni cómo ni por qué hacerlo, no tenemos ningún fundamento. Pero por eso fuimos muy explícitos hace un par de minutos en explicar cuál es ese proceso para entregar unos hombres a que se integren a la vida, a la civilidad y a la vida laboral. Entonces, ese es el tema importante, pero también hay unos aspectos que generan acogida para el hombre. El señor ministro acabó de hablar de la ley del veterano. Entonces, por ejemplo, esa ley del veterano da una serie de beneficios, da una serie de complementos para ese veterano que le sirvió bien a la nación, y es una forma también como nosotros estamos siguiendo como Estado a estos hombres que le han servido de manera fiel y leal a la nación.
Quiero reiterar nuevamente que nosotros no podemos construir ninguna hipótesis, porque la autonomía judicial, la independencia del órgano judicial haitiano, lo respetamos como fin último del derecho penal en el mundo. No tenemos ninguna hipótesis, toda la construcción del proceso investigativo reposa y como debe ser en las autoridades haitianas. No hemos construido y no lo vamos a hacer, estamos respondiendo policialmente a un tema de cooperación policial a través de Interpol. Respetamos, y quiero ser enfático, respetamos la autonomía judicial del Estado haitiano y sus autoridades. Dos, en las diferentes investigaciones hemos encontrado vehículos, en los videos hemos encontrado reuniones, personas que se ven juntas, que las estamos enviando precisamente a Haití o la estamos compartiendo con República Dominicana y con otros países en el ánimo de que nos den información para solventar las preguntas que nos están llegando de la Oficina Central Nacional de Interpol. Bueno, me pregunta Luis Jaime Acosta de Agencia Reuters y se prepara Jenny Carolina González del Wall Street Journal. Señor Ministro, generales, muy buenos días. General Vargas, la empresa CTU, que aparentemente compró los 19 pasajes para los exmilitares colombianos que viajaron Bogotá, República Dominicana, eso se hizo, la convocatoria, de acuerdo a lo que ustedes han podido investigar, el reclutamiento se hizo directamente de Miami, o tuvieron una empresa de las 4 que dijo el viernes que estaban investigando aquí, que hizo de puente y tiene vínculos con ellos. Aquí estamos ampliando, esta empresa tiene filiales en varias partes del mundo, entre ellas Haití. Estamos en la verificación de la persona que tendría representación de esa empresa de seguridad en Colombia, pero reitero, en otros países del mundo. A través de la Oficina Nacional de Interpol de Estados Unidos ya le pedimos, he hablado personalmente con el FBI, el jefe de Interpol ha hablado con ICE, con el FBI. Esta es una investigación, por lo que ustedes ya han visto en los medios, ustedes mismos han recolectado las diferentes partes del rompecabezas investigativo que no solamente está en Colombia, sino que, como les acabo de indicar, de una de las personas, el señor Germán Rivera, tiene comunicaciones con varios países, ¿sí? Y estamos ubicando a la persona o las personas que tendrían relación en Colombia con CTU. Ese es el proceso que estamos realizando aquí en Colombia y va por buen camino. Bien, pregunta Jenny Carolina González del Wall Street Journal y se prepara para la siguiente pregunta Estefanía Maldonado de Cable Noticias. Buenos días, generales, buenos días, señor ministro. Una pregunta es para el general Vargas. ¿Ustedes tienen alguna cronología de los hechos? Porque lo que se dice en Haití es que los exmilitares colombianos llegaron después de que el presidente había sido asesinado y como solicitud de un pedido de ayuda, no antes del asesinato. También quisiera saber si tienen más información sobre el señor Emmanuel Sanón, quién era, qué hacía. Y finalmente, usted dice que el jefe de seguridad del presidente de Haití pasó por Colombia, es decir, no tuvo actividades en Colombia, sino solamente sirvió de puente Colombia, no hizo ninguna actividad concreta aquí en el país. Quiero reiterar nuevamente frente a lo indicado dentro de la investigación de carácter penal, Colombia la respeta a las autoridades haitianas. Acogemos cualquier decisión de una autoridad judicial legalmente constituida en cualquier parte del mundo. Frente a la pregunta específica, Jenny, no puedo dar respuesta. Son circunstancias de tiempo, modo y lugar que están manejando las autoridades judiciales de Haití.
frente a los requerimientos que ellos nos han venido dando, es que hemos venido dando respuesta, y policialmente es en donde hemos actuado. Hasta el momento no hay ningún requerimiento judicial a Colombia. Todo lo hemos hecho a partir de la cooperación policial mundial establecido en el mayor convenio después de la ONU que existe en el mundo, que se llama Interpol. No puedo decirle porque no somos parte de la investigación en Haití, no somos. 2, frente al señor Emanuel, hemos recibido también ya de carácter verbal en la comisión en Haití información, y lo dije hoy, nos fue elevada esa solicitud ayer. Estamos en el proceso de verificar movimientos migratorios, información financiera, toda la información de nuestra data para ser enviada a Haití. Y 3, hemos venido ya ahondando con Ecuador, Panamá, República Dominicana, los 4 en conjunto, con la oficina de Interpol, las actividades que el comisario Dimitri habría realizado en Colombia. Sabemos que estuvo no solamente de tránsito, sino un par de días en Colombia, y sí estamos estableciendo patrón de comunicaciones, patrón financiero, estado de los vuelos, cómo se hizo la reserva. Estamos en ese trabajo de verificación a fondo porque también nos lo han pedido. Bien, saludamos a esta hora a las 650 personas que están conectadas a través de las redes sociales de la Policía Nacional y todas las que están siguiendo esta transmisión a través de las cuentas del Ministerio de Defensa Nacional. La siguiente pregunta la formula Estefanía Maldonado de Cable Noticias. Se prepara Sergio Grandas de Blue Radio. Buenos días, la pregunta es para el general. General, ustedes hablan de 32 movimientos migratorios, 21... General Vargas. Vargas. Usted habla de 32 movimientos migratorios, 21 colombianos identificados y 19 tiquetes comprados en Miami por una tarjeta de crédito. Esto quiere decir que falta esclarecer 13 de estos movimientos y 3 tiquetes de colombianos, o denos un poco de claridad en este tema. Y bueno, y adicionalmente se habían conocido el viernes que varios colombianos habían viajado de Panamá a Bogotá, Panamá, República Dominicana. Y ustedes hablan de que 19 de ellos viajaron directamente de Bogotá a República Dominicana y República Dominicana a Haití. ¿Podría regalarnos un poco de claridad en este tema, por favor? Frente a los 19, comenzamos por los movimientos migratorios. Estos 32 movimientos migratorios corresponden tanto al comisario como a los colombianos que hemos hablado acá, porque tienen varias salidas, como el comisario, son varios los movimientos, y la sumatoria entre todos los 23 más el comisario Dimitri da 32, es eso. Y algunos tienen otros movimientos migratorios. Frente a los pasajes, son 19 personas que de los 23 viajaron por Santo Domingo. Es eso. Muy bien, pregunta Sergio Grandas de Blue Radio, y se prepara para la última pregunta Carolay Morales de RCN Radio. Sergio. Muy buenos días, general Vargas. Se ha hablado, y también al general Navarro, se ha hablado de unos chats, de unos grupos que organizaron específicamente No le estamos oyendo. Ok, se escucha mejor. Ahí Se ha hablado de Manuel Capador, uno de los militares que organizaron incluso hasta grupos en WhatsApp. Él, en este caso, ¿ustedes tienen alguna información de la que ya se ha suministrado a las autoridades haitianas? Él coordinó todo aquí en Colombia para reclutar y precisamente reunir a todos estos militares. Él tenía contactos con otros integrantes precisamente del comisario haitiano que vino aquí en Colombia, o con el integrante o representante legal de la empresa CTU. ¿Cómo ha sido esa información para que nos puedan aclarar? Muchas gracias. Sí, frente al señor Capador, que fue muerto por las autoridades haitianas, él sí tiene relación con la empresa CTU, tanto por comunicaciones como por entrevistas realizadas a personas acá en Colombia. Se logró determinar
esto se lo enviamos también a las autoridades de Haití, porque así nos lo pidieron en el email oficial. De igual manera, sabemos que tenía comunicación con las personas a cargo de la empresa CTU en Miami. No hemos logrado todavía establecer el lazo directo con el comisario Dimitri aquí en Bogotá. Quiero reiterar, esto es de las actividades que estamos realizando en Bogotá Interpol, Dentro del proceso judicial que llevan las autoridades haitianas, lo desconocemos. Y también hemos logrado determinar las comunicaciones con el señor Germán Rivera, hemos logrado determinar las comunicaciones también con el señor James Solange, estoy hablando de Capador, de las comunicaciones con él. Y como esto lo explicamos el primer día en la rueda de prensa del primer día, se estableció primero un grupo de WhatsApp en donde les estaban indicando, y ya lo sabemos en las entrevistas y además en los medios, ustedes también lo han logrado entrevistar a diferentes personas que han dado esa información, y es completamente consistente con lo que ustedes han informado, a lo que nos han dicho en las entrevistas acá en Colombia. Una oferta de trabajo en el exterior, se conformó un grupo de WhatsApp, y sobre ese grupo de WhatsApp viajaron estas 23 personas inicialmente que tenemos conocimiento a hoy y a esta hora. Bien, la última pregunta la formula Carolina Morales de RCN Radio. Muy buenos días. Quisiera preguntarle, muchos dicen que lo que está pasando en Haití es un espejo para Colombia, ¿no? Entre más pobreza, más violencia, entre más desigualdad, pues más violencia. Lo hemos visto en el Catatumbo, líderes sociales asesinados, en Arauca, la situación en Arauca, lo que está pasando de alguna manera con el paro nacional. ¿Usted cree que esto puede ser un llamado de advertencia, lo que está pasando en Haití, lo que pasó en Haití con la democracia, un llamado de advertencia para Colombia, ministro? Lo primero sea reiterar nuevamente el repudio a ese hecho que afecta y enluta a la hermana República de Haití. Y por supuesto, lo importante es señalar que en nuestro país, el gobierno del presidente Duque, nuestras fuerzas militares y de policía tienen un propósito fundamental: combatir todas aquellas amenazas que generan violencia e inestabilidad institucional. Es claro que tenemos en Colombia unas situaciones de inequidad que deben ser solucionadas, como se presenta en Haití y como se presenta en muchas otras naciones del mundo. Pero nunca, ni la pobreza ni la inequidad pueden generar violencia o permitir que ellas generen odio para dar inestabilidad a una democracia. En Colombia tenemos un gobierno comprometido con construir equidad, un gobierno comprometido con una seguridad que logre avanzar en mejores condiciones de convivencia para toda la ciudadanía, y por supuesto en apoyar todos los esfuerzos que requieran reactivación económica, desarrollo de programas sociales. Pero nunca ninguna sociedad puede justificarse en la pobreza o en la iniquidad para la generación de violencia o para, por el contrario, afectar la institucionalidad o la democracia en un país. Y en Colombia estamos comprometidos con la democracia, con las instituciones, pero también en avanzar en la superación de la pobreza y en la creación de equidad. Señor ministro, a los señores generales, muchas gracias, a los colegas de los medios de comunicación y a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Feliz mañana para